dicho sea de paso, esos libros tenían 22 años que no se cambiaban. Lo que es Prepara, por ejemplo, los libros que se hicieron para Prepara, se hicieron en el periodo Prepara lo de los sábados para adultos. Exactamente. En ese programa se comenzó cuando estaba doña Milagro aquí en el Ministerio de Educación. Se hicieron esos libros y no se cambiaron nunca. Más de 20 años. Que en las evaluaciones internacionales que se han hecho, y en PISA en particular, lo que se pone en evidencia es que no es, no es un gran edificio lo que determina el que los niños avancen o no avancen en relación, por ejemplo, a lo que usted acaba de decir en la zona rural. Lo que determina eso son básicamente 3 variables. Una, tener un docente motivado, un buen docente motivado en el aula. Tener Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Bienvenidos amigos a su programa de los domingos, Coloquios con Jacqueline Malagón. Este programa, gracias al ingeniero Manuel Estrella y todo el equipo de la estación, es un programa que me hace extremadamente feliz, porque durante muchos años soñé con esta oportunidad, pero es una oportunidad que busco como maestra. Y digo como maestra porque eso es lo que soy, para compartir con ustedes conocimientos, opiniones, reflexiones y entrevistas con los líderes nacionales para que sepamos qué tienen en sus manos, porque muchas veces es el destino de la nación o el destino de nosotros mismos. Hoy inauguro este programa, repito, Coloquios con Jacqueline Malagón, y lo inauguro con una gran alegría, porque mi invitado de hoy es el señor ministro de Educación, doctor Ángel Hernández, educador, promotor de la educación, investigador. Tuvimos el placer de trabajar juntos cuando yo fui ministra. Él trabajó muy intensamente en la transformación curricular y después cuando doña Milagros Ortiz Bosch también tuvimos relaciones muy intensas y hoy en día estoy aquí sirviendo a este ministerio como asesora y cuando el ministro lo manda también le sirvo como asesora a él. Doctor Hernández, es un placer tenerle. Yo tengo mucha admiración por usted, los éxitos que usted ha tenido como educador. La universidad suya está más allá de los mares. Usted tiene campus fuera del país, hasta fuera de nuestro continente, con un éxito enorme y la gente habla muy, muy bien. Los egresados con la satisfacción de los aprendizajes que logran. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo usted ha podido, con la primera universidad, le diríamos virtual o a distancia, online, cómo ha podido captar no solamente el mercado local de las personas que no pueden asistir a una universidad, entonces están en la suya, que está en todas partes, y trascender la frontera, estar en Estados Unidos, en Europa, es algo realmente que no es que nos asombra, conociéndolo a usted, un hombre de éxito, no nos asombra, pero nos preguntamos, ¿cuál esfuerzo le ha costado a usted, doctor Hernández? Bueno, ante todo agradecerle, doña Jacqueline, la invitación a participar en sus coloquios. Creo que es una excelente iniciativa para que la sociedad dominicana tenga una opinión informada sobre los temas principales y la educación, sin duda alguna, es uno de los que debe acaparar la principal atención de la sociedad dominicana. Una sociedad no educada es una sociedad condenada al fracaso. Una sociedad que apuesta por la calidad de la educación y porque todos los ciudadanos tengan el mejor nivel posible, es una sociedad que apuesta al futuro y apuesta al desarrollo. Ahora le respondo lo que usted me preguntó. Cuando iniciamos la Universidad Abierta para Adultos en el año 95, en verdad era una gran novedad en el país. La gente no pensaba que era viable hacer educación superior a distancia.
Sin embargo, nosotros siempre confiamos en ese proyecto y hoy es una realidad a nivel nacional y a nivel internacional. Es probablemente una de las instituciones más conocidas a nivel del mundo en relación al país. Y recientemente la universidad ganó un premio muy importante en la OI, la Asociación Internacional de Universidades, que tiene que ver con el desarrollo de un proyecto de inteligencia artificial que real y efectivamente nos llena de mucho placer. La universidad está, como usted bien ha dicho, en Estados Unidos, en Europa también, y más allá, pues tenemos estudiantes en Japón, en varios sitios. Y en verdad, hasta ahora, con mucha satisfacción. Nuestros estudiantes, por ejemplo, en psicología y en otros campos del conocimiento, sus títulos son rápidamente convalidados tanto en España como en Suiza, Italia y en Estados Unidos también. De modo que nuestros alumnos que estudian fuera, que están en sus respectivos países, donde están viviendo ahora, también tienen la oportunidad de hacer estudios en la universidad. Qué bueno, doctor Hernández. La verdad es que acerté cuando digo que el éxito suyo trasciende la República Dominicana. Yo estaba enterada del premio de su universidad y en su momento lo felicité. Hablando de lo que estamos teniendo en República Dominicana, usted entró en agosto del 2022, una situación un poco difícil, la salida del ministro anterior, pero usted conocía esto, había estado aquí mucho tiempo, o sea que acomodarse, adaptarse a lo que llaman el ambiente o el entorno no le dio ningún trabajo. Pero yo quisiera saber, doctor Hernández, conozco muchas de las cosas aquí porque tengo la suerte de trabajar con todos ustedes, pero yo quisiera saber en qué está usted en este momento poniendo el énfasis de su gestión, con un equipo todo estrella como el que usted tiene. Muchas gracias. Bueno, lo primero es, y es lo único que hemos estado haciendo desde que llegamos al Ministerio de Educación, es poniendo énfasis en lo que es misional en el sistema educativo. Y lo misional en el sistema educativo es el aprendizaje de los niños. Desde que asumimos esta función, planteamos como objetivo principal lograr que los niños en los primeros grados de primaria aprendan a leer y a escribir bien. Y se ha desarrollado toda una estrategia orientada en ese sentido. Hasta ahora, ayer mismo, por ejemplo, yo estaba en una escuela y leyó una niña de primer curso de primaria. Estamos casi comenzando el año escolar y ya pudo leer un párrafo completo. Entonces eso es de mucha ¿De qué curso? De primer grado de primaria. Entonces ya eso es de mucha satisfacción. Yo creo que hay que insistir en eso, puesto que sentando las bases del aprendizaje en los primeros grados, es viable seguir fortaleciendo los demás niveles posteriormente. De hecho, la estrategia que hemos seguido es fortalecer el primer ciclo de primaria y fortalecer el primer ciclo de secundaria, teniendo como meta que una vez fortalecido esos dos primeros ciclos, eso tenga un impacto positivo en el segundo ciclo de primaria y en el segundo ciclo de secundaria. Creo que es una estrategia adecuada y al efecto estamos impulsando todos los proyectos de formación de docentes, concentrando el esfuerzo de la formación de docentes, concentrando el esfuerzo de dotación de materiales como libros de texto y otros materiales como laboratorios en los distintos campos para fortalecer la capacidad de aprendizaje de los niños en los distintos grados y niveles del ciclo formativo. Me encanta oírlo contar cómo usted está haciendo las cosas porque coincidimos en todas. Y cuando digo coincidimos en todas, yo tengo la obsesión, o una de las obsesiones en educación es la alfabetización oportuna. Sé que la están trabajando porque la doctora Shecker está a cargo de muchas de esas cosas. Y la verdad, doctor Hernández, es que haber podido llegar en el segundo año a dotar de libros de cuentos, de libros de lectura a 5.000 escuelas primarias que tenemos, 5.100 escuelas primarias, yo creo que eso es más que loable. Es algo que muchas veces la población no entiende, el esfuerzo que hay que hacer para lograr lo que era tan necesario
Tuvimos 10 años sin libro de texto, ya tenemos textos. Hubo algunos problemitas y usted los resolvió de inmediato, salió a la prensa y dijo, se va a arreglar los problemas que hay. Entonces yo creo que realmente el tema que teníamos de que si los niños no aprenden a leer, no pueden leer para aprender, en pocos años eso va a diluirse. Y si se diluye, ministro, las pruebas internacionales y las pruebas de PISA van a ser parte de los éxitos que tendremos en el país. Bueno, en realidad de lo que se trata, nosotros hicimos un esfuerzo enorme para lograr que los libros de texto estén en manos de los niños, de todos los niños. No solamente lo de educación básica, sino también lo de preescolar y lo de nivel secundario y educación de adultos. Fue un esfuerzo que involucró a 13 instituciones del país de primera categoría, como la Academia de Ciencias, el Archivo General de la Nación, la Academia de la Lengua, la Academia de Historia y varias universidades. La idea era hacer un esfuerzo concentrado con la intelectualidad dominicana. Se logró que la inteligencia del país se pusiera a trabajar en un proyecto de nación. En este caso, lograr que todos los niños tengan su libro de texto. Y se logró en un tiempo récord de 7 meses. Se logró elaborar todos los libros de toda la disciplina, desde preescolar hasta el bachillerato. Y esos libros, en la primera versión se hicieron 8,5 millones de libros que fueron distribuidos y este año se distribuyeron 12 millones de libros de texto a todo el país. Eso incluye, para que usted tenga una idea, incluye los libros de la modalidad de adultos. Se hicieron 47 libros. Dicho sea de paso, esos libros tenían 22 años que no se cambiaban. Lo que es Prepara, por ejemplo, los libros que se hicieron para Prepara, se hicieron en el periodo Prepara lo de los sábados para adultos. Exactamente. En ese programa se comenzó cuando estaba doña Milagro aquí en el Ministerio de Educación. Se hicieron esos libros y no se cambiaron nunca. Más de 20 años. El mismo libro todo el tiempo. Y en secundaria hacía más de 10 años que no había libro de texto. Hoy día todos los niños disponen de los libros de texto en todos los grados, niveles y modalidades. Y eso, sin duda alguna, es fundamental para el aprendizaje de los niños. Alinear el currículum en las aulas es una tarea que la asume muy bien el libro de texto y un buen docente. Entonces, lo que estamos apostando es a que la escuela se fortalezca en lo que es esencial, disponer de un libro de texto y disponer de un buen docente a nivel del aula. Estamos duplicando, más que duplicando, la inversión que se hacía en capacitación de docentes. Hoy día es más que el doble de lo que se invertía hace varios años. De modo que si invertimos en los aspectos que tienen que ver con la calidad de la educación, sin duda alguna el país va a cambiar. Y yo lo digo con mucha propiedad. Por ejemplo, en estos años se ha logrado cambiar el currículum en todos los niveles, grados y modalidades. Se ha elaborado un nuevo sistema de evaluación de los aprendizajes. Se ha dotado de libros de texto. Estamos dotando de laboratorios para el ámbito de robótica y ciencia en los politécnicos, en los liceos. De modo que, dotando la escuela de los recursos necesarios para que puedan realizarse el proceso educativo con el apoyo necesario y con un buen docente frente al aula, yo pienso que la escuela va a cambiar. Obvio, hubo un cierto avance en la prueba de PISA, pero la mayor preocupación de nosotros no es exactamente la prueba de PISA. La mayor preocupación es que el sistema como un todo avance. Eso lo reflejan las diagnósticas. Exactamente, avance desde primaria, de los primeros cursos de primaria en adelante. Si logramos que el primer ciclo de primaria avance, nosotros estamos seguros que el segundo ciclo de primaria va a avanzar también. Y si avanza el primer ciclo de secundaria, el siguiente va a avanzar también. Entonces, esa ley de efectos recíprocos es lo que en definitiva hay que seguir fortaleciendo para lograr que la educación cambie. No es un proceso que se va a lograr en un día, pero yo puedo decir hoy con toda propiedad que las bases para el cambio educativo, para el avance en la educación están establecidas con el nuevo currículum, con el nuevo sistema de evaluación y con los equipamientos que se están dotando las escuelas a nivel nacional. Yo me complace muchísimo oírle,
porque los amigos que nos están viendo tienen que saber que más que una conversación de ministro-asesora, esto es una conversación de amigos. Y como es una conversación de amigos, puedo decirle a los que nos están escuchando, como le digo al doctor Hernández, que me siento altamente complacida porque de lo que usted habla, yo tengo la evidencia, porque soy parte de lo que estamos trabajando en esto. Me preocupa algo cuando usted habla del sistema de evaluación. Y este es un tema que para algunos es medio escabroso, que es el tema de las pruebas nacionales. ¿Por qué le traigo el tema de las pruebas nacionales? Porque hay un tan alto porcentaje que no las está pasando y que quedan para la próxima, que yo sé la preocupación que han tenido aquí, como es la preocupación que he tenido yo, y aquí me pongo como yo, en el sentido de que en mi gestión fue que se crearon las pruebas nacionales y todo el mundo las ha respetado. No mantuvieron las de cuarto de primaria, las de octavo hace pocos años. Yo recuerdo que Ansel me llamó para explicarme por qué se estaban modificando y que iban a hacer diagnósticas. Al principio medio le discutí, Ansel, pero que esto cuando son de promoción estudian más, pero efectivamente han sido un éxito, porque estamos poniendo un termómetro que nos dice en el tercero, en el sexto y en el noveno lo que los niños van aprendiendo y dónde están las fortalezas y dónde están las debilidades. En ese sentido, doctor Hernández, la gente cree que las escuelas de áreas vulnerables necesariamente tienen que quedar mal. Yo conozco un estudio que no sé si lo han terminado, donde se había encontrado, esto hace unos 4 años, 5 años, que unas 25 escuelas estaban en el tercer grado dando un alto rendimiento y quedaban insatisfactorios. Satisfactorio, la gente cree que solamente para los colegios privados y están equivocados. Otro año que fue de sexto grado las pruebas, esas 25 escuelas volvieron a estar en un alto grado. Y la verdad fue que cuando se examinó qué pasaba con esas escuelas, encontramos que la escuela, el maestro, lo era todo. Usted iba a esa escuela, yo fui a una de ellas en lo alto de la montaña, en Moca, y me quedé maravillada con una maestra bastante mayor, era licenciada en educación, por supuesto, y ella me decía, es que, señora Malagón, hasta que los niños, yo no le veo la cara de que disfrutan lo que les estoy enseñando, yo estoy tratando, y eso es lo que tenemos que conseguir. La gente piensa que aquí en el ministerio trabajamos o somos los que formamos los maestros, y cuando sabemos que no van muy bien, entonces dicen que el ministerio. El país debe saber que el Ministerio de Educación no prepara el maestro, define el perfil y el currículo que debe saber para enseñar cuando termine una carrera universitaria en educación. Pero dígame, ¿cómo podemos usar la data que sale de las pruebas nacionales? Porque yo también traté en una ocasión. Yo quisiera saber cómo usted lo está logrando. Bueno, en verdad, el Ministerio de Educación hace, como usted bien señaló, pruebas en el tercer grado de primaria, en el sexto de primaria y en el tercero de secundaria. Y obvio las pruebas nacionales. Esa información que se recogen sirve para alimentar las políticas que se implementan en formación de docentes en los distintos momentos. Yo creo que en verdad hay mucho pesimismo pedagógico en relación al avance que pueda tenerse en materia de educación. Pero en la medida que los resultados de las evaluaciones se utilizan como medidas para seguir impulsando políticas diferenciadas que orienten el aprendizaje en los distintos lugares, eso puede ayudar a cambiar. De hecho, yo puedo decirle que en las evaluaciones internacionales que se han hecho, y en PISA en particular, lo que se pone en evidencia es que no es un gran edificio lo que determina el que los niños avancen o no avancen en relación, por ejemplo, a lo que usted acaba de decir en la zona rural. Lo que determina eso son básicamente 3 variables. Una, tener un docente motivado, un buen docente motivado en el aula, tener un buen contenido de la educación, o sea, un currículum adecuado,
la vinculación de los padres al proceso educativo. O sea, los padres son fundamentales para que los niños tengan éxito en las escuelas. Y ahí en esa materia hay en muchos sectores de la sociedad dominicana una gran disfuncionalidad. Y por eso estamos haciendo esfuerzos para lograr tratar de vincular a la familia a los procesos pedagógicos a nivel de la escuela, a través de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. Y también el otro rol importantísimo para el éxito de las escuelas es el que juega el director, el liderazgo pedagógico. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos invertido mucho en los últimos tiempos en lograr formar a los directores como gestores pedagógicos de los centros. Se han creado programas específicos a través de INAFOCAN y a través de IFODOSU para formar a todos los directores en competencias pedagógicas, para que ellos, además de la parte administrativa que le dan seguimiento, pongan el énfasis en lo que es fundamental en la educación, que es que los niños aprendan y aprendan lo más temprano posible. Entonces, yo creo que si seguimos insistiendo en esas variables de buenos directores, de hecho, a los directores le hemos mejorado sustancialmente su salario en relación a lo que se tenía. A los docentes también se le ha mejorado su salario, ¿verdad? Bueno, el salario del docente, ministro, es el más alto de la administración pública. Exactamente, es el más alto de la administración pública. Y obvio, cuando se produzca ahora la evaluación de desempeño que tiene que producirse, también van a modificar los incentivos, al menos ese incentivo de evaluación de desempeño, que será en beneficio de la mayoría de los docentes. Todo el que tenga éxito en la evaluación tendrá una mejoría salarial por esa vía. Yo creo que las condiciones, es un problema de que todos pongamos el énfasis en lo mismo. Si los docentes y el sindicato que los representa asumen la política orientada a mejorar la calidad de la educación, si los padres, las madres, los tutores asumen esa política también, y la sociedad en sentido general, los empresarios. Por ejemplo, ayer nosotros firmamos un convenio con Inicia Educación, que como usted bien sabe es parte de una de las grandes familias de este país y que aporta a la educación del país. El otro día fuimos a Higüey a inaugurar una escuela que fue donada por el Grupo Punta Cana. Si el empresariado se anima y acompaña el esfuerzo que se está haciendo a través del Ministerio de Educación para mejorar la escuela, no solamente los empresarios, los políticos, por ejemplo. La educación tiene que ser despolitizada totalmente en la aplicación de las políticas queriendo públicas. Decir el clientelismo. Claro, eliminar el clientelismo. Claro, eliminar el clientelismo y que las decisiones que se adopten tengan como primera vocación el servicio de mejorar la calidad de la educación. O sea, no significa que no se pueda mover un funcionario, se pueden mover, pero si se mueve un funcionario, bueno, hay que buscar uno que tenga mejor calidad, que sea de más calidad, que sea más una persona más vinculada al sector y que pueda realmente aportar con sus ideas el crecimiento de la educación. No solamente buscar un político por político, sino buscarlo por su experiencia y su formación. Entonces yo creo que el país tiene las condiciones dadas para superar las limitaciones que ha estado dando. Lo que falta es que todo el mundo se ponga en el mismo sentido, que todo el mundo enfoque su atención en mejorar la calidad de la educación. Usted firmó un acuerdo con el Infotep. Exactamente, no solamente en los politécnicos, sino también a Prepara, por ejemplo. Estamos tratando de formar técnicos básicos, ¿verdad? Que son carreras cortas, para lograr que la gente cuando salga sea del 8º grado o de los cursos de Prepara, puedan tener una formación que le permitan obtener un trabajo. Yo creo que es una buena iniciativa que hemos realizado con el Infotep para fortalecer la ampliación de las oportunidades en las carreras orientadas al mundo laboral. Yo creo que si eso se logra, como lo hemos pensado, el país va a tener una masa crítica de trabajadores mejor preparados en los próximos años. Definitivamente, doctor Hernández, que esa es una de las grandes soluciones para sacar a la gente de la pobreza. Cuando digo sacar de la pobreza, me refiero a darle oportunidades, porque la educación es la escalera, es la entrada,
es lo que hace más fácil que una persona pueda tener éxito en la vida. No hay razón de ser de que los que nacieron en áreas muy vulnerables tengan que morir en las áreas vulnerables, cuando la Constitución Dominicana manda que todos iguales tenemos derecho a la educación, que es obligatoria y gratuita. Exactamente. Y eso tenemos que las familias sepan, que lleven los niños a la escuela, porque eso es. Y voy a repetir una frase, usted me excusa, una frase muy mía. Recuerden que educar es enseñar a vivir mejor. Lleven los niños a la escuela para que vivan mejor. Y eso es correcto, doña Jacqueline. En verdad, aquí mismo, aunque el que no conoce el sistema a veces da opiniones que son incorrectas. Por ejemplo, se habló mucho de la falta de oportunidades de acceso, de cupo en las escuelas. Lo que ha pasado en la sociedad dominicana es un fenómeno que tiene que ver con la demografía. Hay un tránsito de personas de las zonas más rurales hacia la zona urbana y de la zona urbana más pequeña hacia las grandes ciudades. Por ejemplo, en Bávaro y Higüey en sentido general hay una alta demanda de población escolar. ¿Pero por qué? Porque las familias se han ido mudando donde hay trabajo en la zona de Higüey. Ahora, el ritmo de crecimiento de la población migrante hacia Higüey no es el ritmo de construcción de nuevas instalaciones escolares. Eso mismo está ocurriendo ahora mismo en la ciudad Juan Bosch. En ese entorno se han creado una cantidad de edificios nuevos, significa población nueva. Por ejemplo, la ciudad Juan Bosch fue pensada para 20,000 familias. 20,000 familias, si cada uno tiene 2 niños, son 40,000 niños. Vivienda feliz. Viviendo en esa zona. El ¿Qué programa significa eso? Vivienda feliz del Exactamente. gobierno. ¿Qué significa eso? Que real y efectivamente ahí se requieren muchas escuelas. Y se pautaron, se hicieron unas 4 escuelas. Ahora mismo estamos haciendo 2 politécnicos en la zona, pero eso no será suficiente, puesto que en el entorno se están haciendo con una rapidez impresionante otra cantidad de infraestructura. Entonces, pero sin embargo nosotros tenemos escuelas en el interior que tienen 10 alumnos por maestro, 5 alumnos por maestro. En esta zona tenemos 40 alumnos por maestro. Significa que hay un cambio en el perfil de la población que se ha mudado de la zona rural a la zona donde hay una mayor dinámica económica. Ahora, ¿qué tiene que hacer el ministerio? Seguir invirtiendo en infraestructura para atender esa demanda, pero es una cuestión de mediano plazo, no de corto plazo. Por eso hubo ese problema. Ahora, ¿qué hemos hecho? Bueno, todo el que quedó fuera de una instalación pública, le buscamos en el sector privado, le estamos pagando a 6,200 alumnos en el sector privado una escolaridad de año completo, ¿verdad? Si el año que viene se produce el mismo fenómeno, haremos lo mismo, puesto que el compromiso de educación es garantizar que todos los niños, que no quede un solo niño fuera de las escuelas. Y esa es una meta que hemos trabajado y que seguiremos trabajando. Y el presidente está involucrado, yo diría 1000 por 1000 en ese proceso. Mañana vamos a inaugurar 2 escuelas, una de 28 aulas y otra de 24 aulas. Aquí una en Pantoja y otra en Pedro Brán. La semana pasada inauguramos 2 más. Es decir, todas las semanas se están inaugurando nuevas escuelas. ¿Para qué? Para atender la demanda que pueda haber en los distintos sectores. Y obvio, es un esfuerzo grande. Ahora sí debo decir algo en reconocimiento a lo que hace el presidente. Yo no conozco un presidente que se haya involucrado más en el tema educativo que el presidente Abinader. Yo conozco muchos presidentes, he estado mucho tiempo en el sector educación, sé que hay muchos que se han preocupado y que han tratado de que mejore la cosa, pero darle seguimiento día a día al tema educativo, eso solamente lo he visto en el presidente Abinader. Yo le puedo decir, doctor Hernández, no he tenido ni la suerte ni la alegría de haber podido conversar con el presidente, que una vez me dieron una cita, hubo un diluvio aquel noviembre y la cita se canceló y no he podido, realmente no he insistido. Hablo de vez en cuando con la señora vicepresidente, se ha ganado mi estima, yo creo que me he ganado la de ella, pero le iba a decir, el presidente
en diciembre del año pasado, 5 de diciembre, cuando se dieron las notas de PISA, que usted la dio desde Palacio, recuerdo como ahora que el presidente dijo, se declara la educación como la prioridad nacional. Y además de declarar la prioridad nacional, la educación va a ser despolitizada. Así es. Ahora, como todo en la vida, toma tiempo. Claro. A veces una persona como yo me desespera y digo, pero el presidente dijo, pero no todos lo están respetando. Y yo sé que toma tiempo. Y sobre todo, los tiempos de la educación son a largo plazo. Son a largo plazo. Porque el niño que entra hoy a inicial, que va a aprender a leer porque tenemos un buen alfabetizador, hemos formado un buen maestro, le va a enseñar a leer y se fortalece la lectura en el segundo grado. Ya en el tercero el niño domina no solamente la lectura, hoy la matemática, es parte de la alfabetización. Es parte del proceso, sí. Exacto. Cuando yo estudié no era parte del proceso, pero hoy en día lo es. Entonces ese niño va ascendiendo y sabe leer bien y va a saber aprender. Va a saber aprender. Y cuando el niño termine, han pasado 13 años. Así es. Pero entonces nos dicen, pero está mal la cosa. Es que toma tiempo. En educación hay que tener un pensamiento catedralicio. ¿Qué significa? Una catedral, y ponemos, por ejemplo, ahí en Barcelona hay una catedral que tiene 150 años en construcción. La de Gaudí. La de Gaudí. Tiene 150 años en construcción. En educación hay que pensar de esa misma manera. Las acciones educativas no dan resultado de inmediato. Es a mediano y largo plazo. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es fortaleciendo la base del aprendizaje de los niños para que eso tenga un impacto posterior. Obvio, eso no se logra a menos que no haya un esfuerzo y una sistematicidad en el tiempo. Por eso es importante que las políticas en materia de educación sean de largo plazo. Y ahí venimos. Usted hizo un plan decenal y que se hizo la continuidad. Usted hizo un plan decenal que se continuó y se ejecutó. Ahora nosotros estamos trabajando en el plan Horizonte 2034, que va a estar terminado este año. 2034, que se hizo mediante consenso. Nosotros consultamos a todos los sectores de la sociedad dominicana en relación al futuro posible en materia de educación. Ahora hay un grupo de consultores que están elaborando el documento final. Pero ese documento final, antes de aprobarse, va a ser de nuevo sometido a la opinión a la consulta de los nacional. Distintos sectores para que realmente refleje lo que la sociedad dominicana espera sea la educación en los próximos 10 años. Ahora, aclaremos algo. Lo que se piensa hoy en materia de educación no es lo que ocurre realmente. Y le voy a decir por qué. El ritmo a que va la ciencia y la tecnología hace que el conocimiento que predomina al interior de la escuela se haga obsoleto muy rápido. Entonces hay que ir a una dinámica de reformas más continuas. Si ahora acabamos de hacer una reforma al currículum, probablemente esa reforma, que antes duraba 20 años o 15 años para ser modificada, ahora deberá ser modificada más rápido. Yo estoy pidiendo que lo revisemos el año que viene. Correctamente, lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque ya hay cosas nuevas. En ese momento, cuando se pensó el currículum, la inteligencia artificial no tenía el impacto que hoy tiene. Ahora, nosotros tuvimos la previsión de que en los libros de texto que ahora se están usando, hay un auxiliar de inteligencia artificial. De modo que los niños pueden, ahora mismo, si quieren ampliar un concepto, con solamente cliquear encima del concepto, le sale una cantidad de informaciones relacionadas con su edad, porque también está controlado en un universo en donde el niño no puede preguntar más allá del grado en que se encuentra y su nivel de formación. Entonces ese asistente digital de inteligencia artificial le permite al niño ampliar su conocimiento. Pero un docente, por ejemplo, que quiera enseñar el concepto ciencia y quiera buscar estrategia para enseñarle a un niño de primer grado, puede preguntarle al asistente de inteligencia artificial cómo enseñarle el concepto ciencia a un niño de 5 años. Su amigo va a ser el chat. Y entonces el chat GPT, doctor. Exactamente. Y ahí viene toda la información, todas las estrategias posibles que él debería utilizar para enseñar ese concepto. Y ejemplos concretos. Es decir, la escuela va cambiando demasiado rápido.
el mundo cambia muy rápido. La escuela cambia, no a esa velocidad, pero debería cambiar a esa velocidad para que el conocimiento que predomine en la sociedad dominicana sea el más cercano al conocimiento universal que se está moviendo hoy día vía las redes, vía internet. Yo creo que el cambio de educación está matizado y motivado por lo que está ocurriendo hoy en el ámbito de la internet. Pero la familia tiene que entender y la sociedad tiene que entender que el cambio empieza dentro de uno mismo. Obvio. En este fin de semana yo estaba acompañando, dirigiendo el grupo que usted sabe que trabajo en el este, 34, vamos a llamarle líderes, hay directores, hay coordinadores pedagógicos, hay técnicos, hay directores de distrito. Estamos trabajando con ellos, ya estamos en la fase 2 y es un año completo. Puede que se extienda otro año más o que vayamos con otro grupo. Y yo me di cuenta que estamos teniendo, hoy yo veo en estas personas con quienes trabajamos estas capacitaciones en servicio, que tienen una motivación que yo no notaba hace 4 o 5 años. Y están reaccionando y se están comprometiendo. Antes de yo despedirme de ellos, yo le hablé muy duro. Le dije, miren, yo voy a ver a la doctora Shekel, yo le tengo que reportar a la doctora Shekel y al mismo ministro que es que esto, si ustedes no están de acuerdo en que tienen que cambiar la técnica, la estrategia para que porque no tenemos docentes, es para que el cambio lo lleven al aula. Y le decía, pero el cambio no está en la escuela, el cambio está en ustedes, claro. El cambio está en mí, el cambio está en usted, el cambio está con los muchachos. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestro enfoque de la vida, va a ser muy difícil producir un cambio. Usted dice, eso es correcto. Antes de terminar, doctor Hernández, estoy seguro que los que nos están viendo, la familia que nos están escuchando, los empresarios, las ONG, los filósofos, los científicos, los de la Academia de Ciencias de todas partes, estarán pensando, pero es que doña Jackie no le va a preguntar al doctor Hernández la fusión, ¿cómo va? Y yo tengo una pregunta personal, aparte de que usted me diga lo de la fusión, y es, el Consejo Nacional de Educación, ¿usted sabe por qué se lo pregunto? ¿Va a cambiar? No, bueno, en realidad de lo que se trata es de lo siguiente. Hay una decisión política a nivel del gobierno de que los dos ministerios, Educación y Educación Superior, que forman parte del mismo sector, el sector Educación, sean una sola entidad administrativa, un ente administrativo. Entonces, hay una comisión que fue creada por el presidente mediante el decreto 580 y ese decreto incorpora una cantidad de personas para formar esa comisión que va a dar lugar a la fusión. Lo primero que se está trabajando es en la ley de educación. La nueva ley. ¿No la tienen lista todavía? No, ya está casi terminado. Lo que pasa es que habían 2 leyes. Había una ley para educación superior que ya había sido consensuada su modificación y había otra ley en la que usted participó muy activamente, modificada para el sector educación. Que ya estaba en la consultoría jurídica de Palacio. Exactamente, ambas. Entonces, ahora, con la decisión del presidente de fundir los 2 ministerios, estamos trabajando en la articulación de esa nueva ley, que va a ser una nueva ley, para articular los 2 ministerios. ¿Qué va a pasar realmente? Bueno, por un lado habrá el Consejo Nacional de Educación que usted conoce y del cual usted forma parte. Eso no tiene ninguna variación. Habrá también un Consejo de Educación Superior que va a ocuparse de los temas propios del ámbito universitario. Habrá una comisión de evaluación para los temas que tienen que ver con la aprobación de nuevos programas, nuevas carreras en el ámbito universitario. Y habrá también 2 organismos nuevos que se van a crear. Uno que tiene que ver, que sería un organismo autónomo y descentralizado para administrar todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología y la innovación. No se va a sacar del ministerio, se va a independizar dentro del ministerio. Dentro del ministerio, pero como un organismo autónomo. Okay. Con financiamiento propio. Tipo IDEICE, INAFOCAM, INSODOSU. Exactamente. Con financiamiento propio y autonomía presupuestaria. Entonces ese organismo se va a ocupar de financiar la investigación, la ciencia y la tecnología. Y vamos a fundir ahí 2 fondos. El fondo sí, que es el fondo del Ministerio de Educación Superior, con el fondo que tenemos aquí en IDEICE.
y vamos a ampliar el radio de acción de ese fondo. Probablemente va a llegar a 1.000 millones de pesos. Actualmente son 300 y pico de millones. Nosotros creemos que la investigación debe ser fortalecida y, obvio, le vamos a meter más recursos a ese componente en el ámbito de la educación superior. Pero también se va a crear otro organismo autónomo también, orientado al aseguramiento de la calidad. Le iba a de modo que va eso. desde el nivel inicial hasta el nivel universitario, un organismo también con autonomía presupuestaria, ¿verdad?, y académica, para dirigir todos los procesos cualitativos que tengan que ver con la evaluación del sistema educativo como un todo. De modo que yo creo que el país va a ganar. La cuestión es que esa conciencia de que va a haber un beneficio mayor, hay que asumirla de manera colectiva. Y obvio, nosotros estamos en la mayor disposición. Así hemos trabajado muy de cerca con las asociaciones de universidades, explicándole el fenómeno, y la mayoría de las universidades están colaborando con el proceso, de modo que se haga de una manera efectiva, sin trauma, para garantizar que todos salgamos ganando. Yo creo que usted debe recordar cuando usted tuvo la gentileza de darme una cita y hablamos extensamente sobre esto. También tuve una cita con el licenciado Sigmund Freud, que muy generosamente me dio mucho tiempo y me explicó todo esto. Yo había dicho ya en la prensa, usted imaginará que me pregunta cuál es mi posición. ¿Y cuál es la posición? Pues no tengo posición. ¿Y cuál es su posición? No tengo posición. ¿Y por qué usted no tiene posición? Necesito saber qué, cómo, cuándo, dónde y con quién. Exacto. Y usted me empezó a dar casi todas las respuestas y el licenciado Freud me dio las demás. Y ya yo anuncié en la prensa, no es que sea nadie, pero lo digo por si alguien piensa que ya hay oportunidad de entender que esto puede resultar. Ya yo me metí en el tren. Ya yo dije, y se lo digo a usted, y se lo digo al país, y se lo digo a los colegas, y se lo digo con todos los que estoy asociada en la educación, en la academia, que vamos a ver qué sacamos de esto. Pero me preocupa una cosa, doctor, y yo creo que ahí usted tiene que hacer un trabajo a fondo en el tema del dinero. El presupuesto fusionado es 4.1%. Y cuando vemos esa fusión, la UAS está ahí, y los 200 empleados del MESID se llevan 1.1 según me han calculado, y entonces ya bajó del 4 al 3. Eso me preocupa, pero, doctor, yo no sé si usted sabe un estudio que me encargó el Infotep que tiene que ver con la vinculación entre los tres, en las tres áreas de lo técnico profesional. Si se vinculan las tres que lo tienen en común, ahí va a haber una economía que se traduce en optimización de recursos, pero además en calidad, porque ustedes tienen en los politécnicos unos beneficios, el Infotep tiene el que más experiencia tiene, que puede aportar muchísimo, apoyando el técnico superior del MESID, y el MESID hacerse responsable de formar los facilitadores de los politécnicos y del mismo Infotep. Ahí yo tengo mucha esperanza. Yo le puedo decir que el presupuesto del Ministerio de Educación es grande. La gente dice es grandísimo. Pero en verdad hay cantidad de cosas en que utilizarlo. Yo he planteado desde el principio que lo importante no es tener la cantidad de recursos, sino invertirlo bien. Nosotros hemos preferido dejar de hacer licitaciones porque ha habido algún tipo de ruido. En mi gestión no se ha producido un solo ruido en el uso de los recursos financieros del ministerio. ¿Por qué? Porque tratamos, primero, que el dinero se oriente a lo que es fundamental en el ministerio, y segundo, que vigilamos que los procesos de licitación se lleven a cabo con la mayor transparencia posible. Entonces, de lo que tratamos ahora es de ver cómo la eficiencia administrativa que hemos estado impulsando en el Ministerio de Educación también se traduzca en una eficiencia administrativa cuando asuman o se vinculen los dos ministerios en un solo ente administrativo. Los recursos están y podrán ser utilizados de la mejor manera. Crecerán. Alguien me hablaba de que lo que usted me dijo ahora, de la UAS. No, la UAS seguirá recibiendo su transferencia igual,
como lo ha recibido. No, de eso no tenemos duda. Exactamente, el Ministerio de Educación Superior administra alrededor de 22 mil millones de pesos, de los cuales más de 16.000 van a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y son transferencias directas. Entonces no creo que eso sea ningún problema en una nueva modalidad de gestión. Y tenemos 309 mil millones para el año que viene. Exacto. Yo creo que vi ese número. Para nosotros no creo que sea una dificultad gestionar de manera eficiente y con los logros que se espera tener en la sociedad dominicana con una fusión de ambos ministerios. Que la experiencia internacional en sentido general es esa. La mayor cantidad de sectores están real y efectivamente administrados por un solo ministerio. En la mayoría de países. Te agarra en América Latina y Europa, son muy pocos los países que tienen doble ministerio. Aquí en nuestra zona, Cuba y Venezuela y República Dominicana. Después todos los demás son un solo ministerio. Yo le hice un trabajito claro, en eso. Si ellos lo hacen de bien. los países de Asia, Europa. Si Colombia lo hace bien, si Chile lo hace bien, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros bien? Pero le voy a decir, y lo voy a decir de nuevo frente al país, el error, si se puede llamar error, quizás yo no soy quien para decirlo, es que no lo dijeron con tiempo. Esto pareció que fue como muy abrupto y ya está aquí. Y de 13 personas, 11 universidades van a resolver esto. Eso no cayó bien. Pero en el fondo me he dado cuenta que aunque no cayó bien que tuviera en las manos de todas estas universidades, me dijeron, después las universidades son como un grupo de reflexión. Y esa palabra me la dijo usted. No es para que las universidades sean las que diseñen el nuevo. Los técnicos lo están haciendo. Claro, son técnicos que están trabajando de ambos ministerios. Especialistas de ambos ministerios y las universidades, me parece que como grupo de reflexión son un apoyo, una colaboración. Muy importante. Excelente. Así es. Bueno, doctor Hernández, no sé cómo expresarle mi agradecimiento. Yo sé que usted no es muy amigo de entrevistas y de esto, no le gusta mucho. Usted es un hombre de acción que está en su despacho resolviendo. Pero le agradezco muchísimo la oportunidad que me ha dado y le pido a la familia dominicana que tenga paciencia con la educación. Como hemos dicho, la educación es un proceso de tiempo, es un proceso de largo tiempo. Lo que hacemos hoy no lo vamos a ver hasta dentro de 13 años y todavía podemos no verlo hasta 4 o 5 años después. Entonces tengan confianza en que estamos trabajando, y yo le digo estamos trabajando porque yo estoy trabajando también con los grupos que me asignan para mejorar lo que pasa en el aula, porque esa es una obsesión personal. Y termino diciéndole, doctor Hernández, que todo lo que pueda conseguir para invertir en el aula, lo priorice. Claro. Y sobre todo en el primer ciclo de primaria. Porque si fortalecemos, como usted ya ha dicho, y yo he estado diciendo en muchos escenarios, si fortalecemos el primer ciclo, cambiamos la escuela. Bueno, esa es la esperanza y estamos apostando a ello y le agradecemos mucho la oportunidad de ser su primer entrevistado en el coloquio de doña Jacqueline Malagón. Muchísimas gracias, doctor Hernández. Le deseo el mayor de los éxitos. Espero que las familias dominicanas hayan quedado complacidas con esta oportunidad de escuchar a un ministro, a una exministra, pero a quienes escucharon fue a dos amigos que comparten los mismos ideales en la educación. Recuerden, educar es enseñar a vivir mejor. Nos vemos el próximo domingo. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.